Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro tema sobre el amplificador operacional. Ya creo que hoy pues ya lo terminaremos. En este tema pues hemos estado viendo distintos tipos de amplificador y hemos hablado también del amplificador operacional. Como propiamente se llama el tema, pues lógicamente tenemos que hablar de amplificador operacional. Y bueno, hemos primero hablado del caso ideal, de cómo sería un amplificador operacional estupendo, y después hemos ido bajando a la tierra y hemos visto que en la realidad pues bueno, tenemos que tener en cuenta eh, algunas características que lo sacan de esa idealidad. Después, a lo largo del tema, hemos estado viendo distintos tipos de circuitos en los cuales pues, se utilizan amplificadores operacionales, y hoy vamos a ver, pues en el fondo, pues un tipo de circuito en el cual vamos a usar varios amplificadores operacionales. Vamos a intentar entender por qué y vamos a ver qué características conseguimos si lo hacemos así, ¿vale? Ese circuito recibe el nombre de amplificador de instrumentación y es esencial para montones de dispositivos. Vale, pues el amplificador de instrumentación eh, es un tipo de amplificador diferencial, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco lo que entendemos por amplificador diferencial, pero bueno, ya podéis imaginaros que es amplificar las diferencias, cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que no se modifiquen y que esta no se modifique cuando se conectan otros elementos, ¿vale? Entonces, lo que esperamos de un INAMP, un amplificador de instrumentación, Instrumentation Amplifier, de inglés, INAMP, pues es eso, una ganancia diferencial que podamos controlar fácilmente. Ya sabéis que los op-amps idealmente, en general, tienen una ganancia muy alta, y a veces no está bien controlada, suele haber una dispersión, ¿no? El fabricante no nos garantiza un número fijo. Entonces, a menudo pues lo que queremos es precisamente poder controlar esa ganancia a ser posible con un único elemento. Ya habíamos visto, si recordáis, cuando estuvimos hablando del op-amp ideal, este caso, por ejemplo, pues aquí tenía una ganancia que era RF partido menos RF partido por R1. Entonces, pues sí, lo puedo controlar poniendo dos resistencias, puedo decidir cuál es la ganancia que me da este op-amp. Bueno, pues en un IMAMP queremos ir un poquito más lejos y controlarlo con un único elemento. Después también queremos que haya un rechazo al modo común muy alto. Queremos una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. Si os fijáis, eh, realmente son prácticamente las mismas propiedades de las que hemos hablado de los op-amps, solo que esta vez queremos trabajar en forma diferencial. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, quiere decir que vamos a utilizar dos señales. Ya hablamos de cómo se trabajaba con dos señales. Eh, Aquí V1 y V2, y entonces siempre que trabajaba de esa forma pues podía descomponerlo en modo común, modo diferencial. El modo diferencial no es más que la resta de esas dos señales. Entonces, lo que quiero de un IMAMP es que me reste dos señales y me las amplifique, ¿vale? En resumen, es eso: restar dos señales y amplificarlas. Vamos a ver por qué necesitamos hablar de un circuito, digamos, específico, y no podemos a lo mejor plantear un circuito de este tipo, ¿vale? Un amplificador diferencial que esté construido únicamente con un op-amp de los que ya hemos visto, que ya conocemos. Y bueno, pues al final, pues aquí podría, si miro solo a esta parte, pues estoy hablando de un amplificador inversor, y aquí, si mirar a esta parte, pues podría decir que esto es una especie de amplificador no inversor, ¿no? Entonces, como uno suma y otro resta, pues la salida, pues vale, es la diferencia, ¿no? Al final estoy comparando estas dos señales, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema con este dispositivo. Vale, pues aquí tenéis el comparador, que lo habíamos dejado pendiente cuando estuvimos hablando del CMRR. Vamos a trabajarlo un poquito más. Para ser coherente con la anotación que tengo ahí en esa transparencia, voy a cambiar esta resistencia. En vez de llamarse R1 va a ser R3, y esta de aquí, en vez de ser R2' va a ser R4, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería la señal que tengo, el Vout en función de V1 y V2. Fijaros,
aquí, si esto voy a considerar que esto es un amplificador ideal en todo, salvo en que la amplificación diferencial no es infinita, ¿vale? Será grande, pero no va a ser infinito. Entonces, bueno, en esas condiciones voy a suponer que, aunque realmente, estrictamente hablando, no puedo estar en corto virtual, pero no me voy a alejar mucho de esa condición de corto virtual, así que voy a suponer que estoy en esa condición, para no complicar mucho las cuentas, que ya de por sí vais a ver que no son sencillas, y vamos a ver cuál es la salida que yo tengo en función de V1 y V2, ¿vale? Pues fijaros, por aquí pues va a entrar una corriente que va a llegar aquí y después pues va a seguir por aquí, así que si aplico la ley de Kirchhoff en este punto, ¿vale? Pues puedo escribir que V1 menos Vn partido por R1 tiene que ser igual a Vn menos VO, Vout, partido por R2, ¿vale? Análogamente, pues puedo hacer lo mismo aquí. Fijaros que aquí, bueno, pues estrictamente hablando, ya digo, debería poner VP, porque esto es la salida positiva, pero mmm, creo que no, o sea, al estar en corto virtual, pues puedo decir que tienen el mismo voltaje, que Vn es igual a Vp, ¿vale? Esto es lo que quiere decir este simbolito. Vn es aproximadamente igual, realmente es prácticamente igual, yo lo voy a considerar como igual que Vp. Y entonces V2 menos Vn partido por R3 es igual a Vn menos 0 partido por R4. Bueno, pues si despejamos de aquí Vn, pues ¿qué tenemos? Tenemos que V1 partido por R1 más VO partido por R2 es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 por Vn. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podría hacer exactamente lo mismo. Fijaros que solamente tengo que cambiar unos índices, pero la operación es realmente la misma. V2 más 0, ya no lo pongo, partido por R3. Bueno, voy a ponerlo por simetría, ¿vale? Creo que me puede hasta ayudar ponerlo. Es igual a 1 partido por R3, 1 partido por R4 por Vn. Vale, vamos a despejar Vn y entonces tengo que V1 partido por R1 más V0 partido por R2 partido todo por 1 partido R1 es 1 partido por R2 es igual a V2 partido por R3 partido 1 más R3 más 1 partido por R4. Este paréntesis no hace falta. Vale. Y entonces pues bueno, si despejamos ahí el voltaje, pues podemos ver el voltaje de salida. Lo voy a hacer sí, lo voy a hacer aquí. Sí, voy a hacer aquí. Entonces tengo que el voltaje de salida es 1 V2 menos R2, R1, V1, ¿vale? Vale, muy bien. Pues ahora vamos a intentar averiguar precisamente el parámetro que nos pedía en este ejercicio y bueno, lo hacemos con la intención de ver si esto pues, va a ser un buen INAMP, ¿vale? Recordad, un INAMP idealmente tiene una CMRR muy alta. ¿Vale? Vamos a ver qué CMRR conseguimos con este dispositivo. Bueno, un comentario también importante. Cuando hablamos de CMRR hay que distinguir
claro, quizás os confunda un poco que yo hablo de CMRR cuando he dicho que la única no idealidad de este op-amp es su amplificación diferencial finita. Podría tener una CMRR infinita, porque si ACM, la ganancia en modo común, es cero, pues este op-amp, quiero decir, la CMRR de este op-amp sería infinito. Claro, lo que pasa es que lo que yo estoy viendo como, digamos, como comparador, como la herramienta que yo estoy usando de por sí para comparar, lo que ven las señales de entrada, mejor dicho, pues es, digamos, desde cada una de las señales hacia acá, ¿vale? Entonces, esta CMRR, cuando me dice que la calcule, pues lo que estoy entendiendo que quiero hacer es calcular la CMRR de todo este circuito entero, no solamente del op-amp. Si el op-amp tuviera también por sí mismo, no fuera ideal y tuviera una CMRR pues, por su no idealidad, pues también debería incluirla en las cuentas, ¿vale? También perjudica. Pero en principio vamos a ver que la que va a dominar va a ser la debida a la resistencia. Vamos a verlo. Vamos a ver la ganancia diferencial, perdón, la ganancia en modo común de este circuito. Entonces, una forma de verlo es, bueno, cuando estoy en modo común, hemos dicho que puedo sustituir estas fuentes de señal de esta forma, ¿no? Puedo decir que tengo una tensión que llamo VCM, ¿vale? Tensión de modo común, y después tengo una tensión, voy a ponerlo mejor esto aquí así, bueno, no, una tensión diferencial, que alimenta, bueno, que alimenta a esa resistencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, para ver cuál es la ganancia en modo común, fijaros, como esto de aquí lo puedo sustituir por esto de aquí, pues lo que voy a hacer es, como solamente me interesa la ganancia en modo común, pues lo que voy a hacer es suprimir estas fuentes de la forma que conocemos, utilizando, pues si queréis, la justificación matemática, es el principio de superposición. Y entonces, pues, cuando hago eso, pues estas fuentes de aquí, las que van a producir el modo diferencial, pues esas sencillamente las tengo que cortocircuitar, ¿vale? Las cortocircuito, las suprimo, y entonces, pues, ¿qué me queda? Pues me queda que V1 es VCM, esto sería V1, y V2, el punto que aquí hemos llamado V1, ¿vale? Y V2 pues también sería VCM, es decir, que V1 y V2 son iguales y son a su vez VCM, ¿vale? Entonces, la salida en esas circunstancias es la que yo he llamado VOCM, y vamos a ver cuánto da. Pues esto da, vamos a ponerlo todo con el mismo, vamos a intentar sacar factor común de V1 y V2, que ahora son VCM, ¿vale? Entonces lo voy a poner así, y esto de aquí es R4 por R1 más R4 por R2 partido por R1 por R3 más R4 menos, y ahora esto aquí multiplico arriba y abajo por R3,4 para que esté también en factor común, R1, R3 más R4, y esto es entonces R2,3, R2, R3 más R2, R2, R4, R2, R4. Pues fijaros que este se va con este, voy a hacerlo aquí que se vea claro. Este de aquí se va con este de aquí. Y entonces pues esto me queda como VCM D. Bueno, voy a poner así, menos R1, R4 menos R2, R3. Y abajo pues lo que sea, 1, R3, R4.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, que yo voy a tener un modo común, ¿vale? Sean cuales sean las señales, voy a tener algo de modo común si esto de aquí es distinto de cero. Recordar, para bajar el factor de rechazo, la definición de factor de rechazo en modo común era la amplificación en modo común partido por la amplificación diferencial. Y la amplificación en modo común es el voltaje de salida que yo tengo cuando estoy alimentando únicamente con el modo común, ¿vale? Entonces, esto de aquí es la amplificación de modo común. Entonces, para que... Uy, perdón, esto es justo al revés, perdón. Esto es diferencial partido en modo común. Entonces, la amplificación en modo común va a ser enorme, o sea, va a ser... Perdón, el factor de rechazo en modo común va a ser muy grande, que es justo lo que yo quiero, si la amplificación en modo común es muy pequeñita. Idealmente, si R1, R4 por R4 es igual a R2, R3, pues ya está, ya tengo una amplificación modo común igual a cero. Esto, pues, en la práctica lamentablemente no es posible. Tú no puedes tener 4 resistencias, o sea, bueno, dicho de otra forma, el cociente de R1, bueno, vamos a decir mejor, R2 partido R1 tiene que ser igual al cociente de R4 partido R3. Estos cocientes, para que sean exactamente iguales, pues tengo que poner, pues si pongo las 4 resistencias iguales, pues lo conseguiría. Pero realmente es imposible conseguir eso. Ya habréis visto en el laboratorio o de las resistencias, sabéis que los fabricantes siempre te dan una tolerancia, ¿no? Esa tolerancia, pues normalmente en las resistencias normales, pues suele estar en 5%, 10%, y no pasa nada. Para la mayoría de las aplicaciones es más que suficiente. Lo que pasa es que bueno, también tenemos otras que nos dan bastantes problemas leerle su código de colores porque suelen tener más rayitas, son más pequeñitas, que son las resistencias de precisión. Esas resistencias, aparte de ser más caras, bueno, pues lo más que te van a dar es un 0,1%, puede que incluso menos y ya va subiendo en precio, pero bueno, en ese entorno de precisión, no 0,1%. Fijaros, si tengo una precisión del 0,1%, pues voy a tener una amplificación modo común que es de una parte por millón, ¿no? O sea, una parte por 10.000. Y bueno, pues el CMRR de una parte por 10.000 en decibelios pues son en torno a 60 decibelios. Es decir, incluso aunque yo tenga todo el cuidado del mundo para poner las resistencias y súper precisas y tal, lo más que me da el CMR más grande que yo puedo conseguir pues va a ser en torno a 60 decibelios. Cuando hablamos en el contexto de inamps, decimos CMRR alto, pues estamos hablando de algo mucho más, de 100, no sé, de una parte por 100.000, ¿no? O por un millón. Así que no es suficiente. Esta aproximación no es buena. Aparte, el tener componentes externos pues es malo porque les va a afectar más pues, variables como la temperatura, etc. Así que este aparato o esta configuración para medir, para comparar señales, si queremos tener una precisión alta, pues desde luego no es lo más óptimo, ¿vale? Comparar señales es un proceso que en cualquier acondicionamiento de señales pues es muy crítico y es muy importante. Así que en general pues no es muy práctico esta configuración. Vale, aquí tenéis escrito todo, que además hemos calculado la solución en modo diferencial, que no considero que sea muy relevante. No he calculado el CMRR. Para hacerlo, bueno, pues lo que haría sería sustituir estos cocientes aquí arriba y hacer el cociente de uno por otro, ¿vale? Así se simplifican un poco las ecuaciones y obtenemos la solución. Vale, entonces, para solucionar este tema, este problema, pues una primera aproximación. Bueno, aparte, otro segundo problema de esto es que si calculamos la impedancia de entrada, tampoco lo he hecho, pero bueno, podríamos hacerlo, vemos que es R1 más R3. Hemos dicho que una característica que queremos de los inamps es que tenga una impedancia de entrada muy alta, ¿vale?
R1 más R3 puede ser en torno, pues típicamente podríamos estar hablando de kiloohmios, ¿vale? Decenas de kiloohmios, pero no es muy alto, eso no es muy alto, eso es comparable a otras resistencias que tú puedas tener en el circuito. No es megaohmios, no es teraohmios, ¿vale? Eso es lo que queremos, ¿vale? En un ILAMP. Entonces, la resistencia de entrada, desde luego, no es buena, no tiene tampoco una característica muy buena en este circuito, en un comparador hecho con un único op-amp. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues fijaros, hay una posible solución para por lo menos solucionar la parte de la resistencia de entrada, ya la conocéis. Conocéis este que es vuestro amigo, el seguidor de tensión. El seguidor de tensión vimos que no hacía realmente nada, excepto que tenía una resistencia de entrada muy alta. Pues justamente, si en vez de hacerlo con un único pump, pues en las entradas de V1 y V2 metemos un seguidor de tensión, bueno, pues por lo menos la parte de esa de la resistencia de entrada, pues ya la hemos solucionado. Ya tendríamos una resistencia de entrada que sí que empezaría a estar en torno a los megaohmios. Todavía no hemos solucionado el problema de las simetrías, que ahora veremos cómo se podría enfocar. Bueno, y aquí he puesto, a veces, cuando hablamos de inamps, no utilizamos únicamente el triangulito que hemos visto hasta ahora, sino que utilizamos este simbolito, donde RG es lo que va a controlar la ganancia del inamp, ¿vale? Entonces, una simplificación, para no tener que escribir montones de op-amps, pues es esto, directamente ponemos este simbolito y ya la gente entiende, en el convenio entendemos que esto es un amplificador instrumental. Para solucionar el problema de la asimetría, pues se utiliza esta configuración. Esta configuración, en realidad, tenéis ya herramientas para resolverla. Lo que pasa es que creo que tampoco es especialmente interesante que lo hagamos, porque se vuelven unas ecuaciones muy complejas y bueno, estamos en un tema un poco introductorio para amplificadores operacionales y creo que se sale un poquito de lo que queremos. Pero lo pongo aquí pues para que veáis cuál es la configuración que podría ser más real, que más se acerca a la realidad de un amplificador instrumental. La idea es la misma, es utilizar, en lugar de un amplificador operacional, pues utilizamos varios amplificadores operacionales en los cuales intentamos explotar al máximo las capacidades de cada uno de ellos con conectándole distintos elementos. Esto lo veis aquí y decís, oye, pero es que tú me habías dicho que una pega gorda de esto era que tú tenías que coger y poner tus resistencias externas y aquí no solamente tengo 4, ya aquí estamos hablando de 7 resistencias externas. Menuda castaña. Esto le va a afectar la deriva térmica, va a tener montones de problemas, le va a llegar ruido a las señales, ruido electrónico a esas resistencias que están por ahí flotando. No creo que esto sea una buena solución. Y yo te diría, pues sí, efectivamente, si lo piensas así, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que los amplificadores instrumentales normalmente, aunque internamente hacen esto, la gracia que tienen es que está todo dentro de un mismo chip. Y en ese chip, cuando se hacen en una fábrica de ultra precisión, como son las fábricas de chips, posiblemente las fábricas más complejas del mundo, las resistencias no las hacen como se hacen las resistencias que veis en el laboratorio. Esas son básicamente un hilo enrollado o un trozo de carbón que está muy bien controlado, pero claro, tiene una variabilidad muy grande. Estas resistencias se hacen sobre obleas de silicio con unos procesos muy controlados donde entonces sí que consiguen unas precisiones altísimas y consiguen lo que es más importante que hemos comentado, tener simetría en los dos lados del OPAM, del INAM. Entonces, cuando lo haces así, pues vamos a ver algunas características que se consiguen. Si os queréis profundizar en este tema, pues esta figura la he sacado de estos apuntes, lo podéis encontrar en internet, de una asignatura de quinto de Teleco, ¿vale? Bueno, cuando había quinto, claro. Y ahí sí se ponen a resolverlo y tal. Yo ya digo, creo que no merece mucho la pena que yo entre en eso porque estamos todavía aprendiendo lo básico. El truquito que usan dicen, bueno, pues si esto es prácticamente simétrico, ¿no? Bueno, pues voy a utilizar esa propiedad de simetría y entonces en lugar de resolver todo esto, pues resuelvo únicamente
digamos, la mitad, y supongo que esta mitad pues es el opuesto, ¿no? Cuando estoy trabajando en modo diferencial, pues ese truquito vale, y si estás en modo común, pues también puedes hacer algunas simplificaciones que hacen que, bueno, pues esto sea bastante más asequible, ¿vale? Vamos a ver ahora, igual que hicimos con el OPAMP, vamos a irnos a la página de un fabricante, Texas Instruments. No me paga Texas Instruments, pero es que la verdad que creo que es de los que mejor documentado tienen todo esto. Y vamos a ver un poco las características de dos amplificadores instrumentales, el 128 y el 129, para ver, bueno, pues qué es lo que realmente podemos encontrarnos. Estos números, 128, 129, y cuando estuvimos aquí hablando del OPAMP, bueno, esta no se me olvidó comentarla, pero bueno, estos 741, no le busquéis ninguna lógica, no la tienen, no significan realmente. Cada fabricante sí tiene su lógica, pero la tienen para cada uno de los fabricantes. No hay una nomenclatura, un convenio estandarizado para estas cosas, ¿vale? Cada fabricante, pues a lo mejor si le pone un 2, lo que te está diciendo es que en ese chip, en lugar de haber un OPAMP, hay dos OPAMPs, ¿vale? Y lo mismo con el 129, sencillamente son números de versiones de distintos INA. A lo mejor este tiene unas prestaciones un poco más elevadas y tal. Fijaros, si vamos a la fecha, fijaros que el INA, el concepto de INA es bastante más moderno. En el OPAMP, la primera versión del OPAMP era del 70, y la primera versión del INA es del 95, ¿vale? Entonces, bueno, para que veamos un poco que este concepto ya es bastante más avanzado. Vale, vamos a comentar un poco sobre un segundito, a ver, que tengo esto. Voy a parar. Bueno, pues aquí la tenemos. Fijaros que, bueno, aquí vemos un esquema simplificado. Internamente, ya sabéis, cada uno de estos amplificadores puede componerse de montones de transistores. Ya vimos que cada op-amp de los que habíamos visto anteriormente pues tenía, pues, yo que sé, 25 o 22 transistores, montones de resistencia, etcétera. Y bueno, pues en el fondo este esquema de bloques es el mismo que teníamos aquí, ¿vale? Solo que la RG está un poco sacada de aquí porque podemos acceder a ella desde fuera del chip. Cada uno de estos numeritos, el 1, 2, se refiere a las patillas del chip, ¿vale? Entonces aquí pues sería una forma de encapsulamiento. SOIC, pues para que empezamos a entender todo esto, SOIC, PDIP, estos son nomenclaturas que hay sobre el tipo de encapsulamiento. Entonces, el que vais a ver en las prácticas, o el que habéis visto en las prácticas, pues es SOIC, y ese es ese es un tipo, ¿vale? Realmente no es el estándar. Los estándares, no hay un estándar, porque cada aplicación tiene unas necesidades y necesitan un paquete distinto. Hay otro tipo de chips que son los de montaje superficial, que esos directamente, más que patillas, lo que tienen se llaman pads o conectores, pero que van directamente soldados, no los puedes pinchar, no son pinchables. Y esos pues se montan sobre la placa y se sueldan directamente sobre cuadraditos de cobre encima de la placa, y así es como se hace el contacto. Esos ya son más difíciles, necesitan bastante más experiencia. Se pueden soldar a mano, pero son más difíciles. Se pueden soldar a mano algunos tamaños, ya menos tamaños ya necesitan una máquina. Pero claro, en el laboratorio, como estamos aprendiendo, usamos el SOIC, que es el que es más fácil de manipular, clavando las patillas, lo podemos poner en una protoboard y es fácil pues operar con él. Fijaros, aquí pues me está diciendo qué hace cada patilla. Lógicamente esta de aquí o estas dos de aquí pues son la RG, por eso aparece dos veces, porque las dos son para donde tengo que conectar la resistencia, y según la resistencia que yo coloque voy a tener una ganancia u otra, ¿vale? Después V más y V menos pues sería la alimentación. Ya sabéis que los op-amps necesitan alimentación. Y después la V menos y V más in, ya pues esos son las señales, lo que hemos llamado nosotros V1, V2, de las señales de entrada que yo quiero restar. VO sería la salida, lo que me devolvería es la diferencia amplificada de esas dos señales, y ref es la referencia sobre la que se va a medir VOUT, SVO, ¿vale? Este VO es 5 voltios comparado con qué. Bueno, pues
5 voltios comparado con esta referencia, que te la tiene que dar también el INA, y además aquí tengo que apuntar la referencia, el 0, respecto a la fuente de tensión, ¿vale? Esta tiene, digamos, una doble función, darme la referencia de Vout y decirme cuál es el 0 para la alimentación. ¿Qué más? Fijaros, pues bueno, pues el INA 128-129, pues le puedo dar hasta más o menos 18 voltios. Aquí tengo, bueno, pues otras características. Bueno, mi objetivo enseñándoos esto es que, bueno, pues yo que sé, que si veis SOIC, pues no suene a chino, ¿vale? Que digamos, bueno, pues ya está, pues sé que es un tipo de paquete, o sea, que no sea esto una colección de siglas que no significan nada, que podáis vosotros ver una hoja de características y empezar a entender cosas, ¿vale? Yo no entiendo todas, porque es que realmente muchas veces no he tenido que preocuparme, pero por ejemplo, pues aquí, ¿qué me están diciendo? Información térmica, ¿no? Me están diciendo cuál sería, cómo de bien, esto quizá un poco avanzado para lo que estamos, pero cómo de bien va a disipar energía este chip, ¿vale? Entonces, los chips se calientan, si se calientan demasiado pueden dañarse y también pues, empiezan a cambiar sus propiedades, ¿vale? Entonces, el tema de temperatura es muy crítico y por eso, bueno, pues dan esa información térmica que puede ser muy práctica en determinadas circunstancias. Dice que típicamente pues lo pongas a más o menos 15 voltios, pero que bueno, si le puedes llevar a meter hasta más o menos 18 voltios, sigue trabajando, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues impedancia diferencial, fijaros, esto es otra cosa que habíamos dicho que nos interesaba mucho. Distinguen la impedancia diferencial y la de modo común. Está hablando de 10 elevado a 10, o sea, estos son 10 gigaohmios, ¿vale? 10 gigaohmios. Este 2, aquí nos lo dice, primero te digo ohmios y después te digo faradios, porque también la impedancia, pues vamos a tener que tener en cuenta la capacidad. Ese tema de la capacidad y tal lo empezaremos a tratar en el siguiente tema. Y bueno, en modo común, pues 10 elevado a 11, todavía mejor la impedancia, ¿vale? Estamos hablando de 100 gigaohmios, ¿vale? Una burrada. O sea, la impedancia de entrada bueno, está muy bien resuelta. Vamos a ver, por ejemplo, otra cosa que habíamos dicho que era importante, era el CMRR, a ver cuánto tenemos. El Common Mode Rejection, fijaos, tiene un apartado así. Bueno, pues según la ganancia que tenga, la ganancia, voy a comentar, la ganancia, fijaros, si estáis usando la versión, uy, se me ha ido, 828, pues dice que la ganancia va a ser, la ganancia que te va a dar, el V2 menos V1, pues va a ser 1 más 50 kiloohmios partido la resistencia que tú le pongas, ¿vale? Entonces, si quieres, por ejemplo, una ganancia de 100, pues le pones 500 ohmios de RG y ya eso pues te da en torno a 100, ¿vale? 1 más 50.000 partido por 500, ¿vale? Eso sería. Eso es como decidimos cuál es la ganancia. Hay otros que se pueden programar digitalmente, pero ya serán mucho más complejos. Yo nunca lo he visto, la verdad, en mi vida laboral. Otro tema importante que no he comentado es las características de descarga electrostática. ESD es Electrostatic Discharge. Y bueno, pues te dice que soportan hasta 2000 voltios, ¿vale? Con unos estándares que sinceramente no conozco muy bien, tampoco entiendo muy bien estos valores, pero también una característica que tienen los chips es cuánto de descarga electrostática soportan. Y esto es importante pues, porque nosotros al caminar y tal, pues nos vamos cargando electrostáticamente, llegamos a la mesa de trabajo, nos acercamos nuestra mano al chip y le soltamos un chispazo y se rompe. Y eso es, pues, bueno, cuanto más altos sean estos valores, pues en principio mejor, ¿no? Más tensión va a soportar. Y finalmente quería comentar el factor de rechazo en modo común, que era otra cosa importante. Fijaros, pues, si tienes una ganancia 1000, típicamente vas a tener 130 decibelios de factor de rechazo en modo común. 130 decibelios es mucho, mucho, mucho. Es una parte por millón, ¿vale? Entonces, funciona. Esto es de lo más alto que se ve. Es muy raro ver más de esto, ¿vale? Entonces, esa propiedad que también buscábamos en los inamps, pues la estamos consiguiendo. ¿Y qué más? Bueno, es verdad que va cambiando. Y después otra cosa también, aquí la había visto al final.
Bueno, corrientes de polarización, en torno a nanoamperios, ¿vale? Eso creo que no. La ganancia, no voy a comentar mucho más sobre eso. Es no lineal, al final llega a ser no lineal. Y te dice aquí algunas métricas de cómo de no lineal es. La linealidad perfecta, pues ya sabéis que no existe. Y bueno, pues aquí tenemos cómo es el comportamiento de la ganancia según la frecuencia, ¿vale? En general, bueno, si estamos trabajando, cuanto más... no, esto no, esta. Cuanta más tensión, perdón, cuanta más ganancia tenga, pues a menos frecuencia voy a poder llegar. Tampoco quiero entrar mucho en esto porque el tema de frecuencia y corriente alterna lo vamos a tratar un poco más adelante, pero como no creo que vuelva a hablar de Lina, pues creo que es interesante que entendamos que en general el producto de máximo ancho de banda, máxima frecuencia a la que tú puedes llegar, multiplicado por la ganancia, es una constante, ¿vale? Entonces fijaros, si tengo ganancia 1000, puedo llegar a 10.000 hercios, 10 kilohercios, este producto es 10 mega, 10 mega, ¿no? 10 millones. Fijaros que si bajo la ganancia un factor 10, puedo llegar a un factor 10 más alto en frecuencia, ¿vale? Esto es una constante que cumplen prácticamente todos, hasta que llega un momento donde empiezan a dominar otros efectos, pero digamos que en este rango, en un rango de baja frecuencia por debajo de un mega, pues sí que se cumple que el producto ganancia por ancho de banda es una constante de los amplificadores, ¿vale? Y bueno, pues ya está, si puedo llegar aquí, hasta, dicen, me garantizan que hasta 10, que si tengo ganancia 10, pues puedo tener hasta, bueno, pues hasta 200, 300 kilohercios, ¿vale? Una frecuencia baja. Esto no es una frecuencia particularmente alta y entonces, fijaros, la amplificación con unina no puede llegar muy alto en frecuencia. Si quiero trabajar con señales de más alta frecuencia, por supuesto, es posible. Puedo amplificar señales de más alta frecuencia. Se hace constantemente. Lo que pasa es que necesito ya pues otros chips que no hemos visto todavía ni vamos a ver en esta asignatura, que lo que hacen es llevarme las señales a las frecuencias que a mí me interesan. Son los mezcladores. Bueno, pues ya está, lo vamos a dejar aquí. Me he enrollado bastante. Creo que merece la pena aprender sobre los INAMs y ver hojas de características, que esto al final es gran parte del trabajo pues consiste en analizar, en entender bien estas características y os pueden ahorrar muchos problemas si llegáis a necesitar trabajar con op-amps, ¿no? Entender bien estas hojas de características y cómo leerlas. Pues nada, con esto pues ya hemos terminado el tema del amplificador operacional. En esta última clase pues hemos hablado del amplificador de instrumentación y hemos aprendido en general todo el tema mucho sobre amplificadores. Nada, pues lo dejamos aquí. Me despido. Me despido aquí. Hola. Un saludo a todos.